El periodismo, a la manera de Fernando Borroni. La renuncia de Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio, la aceptación de la renuncia por parte del ministro de Economía y del mismo presidente Alberto Fernández, es una decisión política que evidencia, entre otras cosas, que el gobierno nacional no va a cambiar el rumbo económico, ni en lo pequeño. Un rumbo que tiene que ver con fortalecer las políticas para que la macroeconomía se sostenga, para que entonces un sector muy reducido de los argentinos crezca y el resto básicamente que viva como puede, porque eso es lo que hoy está pasando, aunque duela sinceramente decirlo. Está claro que el haber trasladado a la Secretaría de Comercio a la órbita del Ministerio de Economía no era otra cosa que achicarle los espacios de acción, recortarle los instrumentos de acción a Roberto Feletti. Muchos podrán decir, no es así. Bueno, a ver, no somos tontos, somos un país medianamente que ha madurado en términos políticos. Tuvimos un secretario de Comercio que llevó adelante una política de cuidado de precios, de control de precios, firme, convencidas. Tuvimos un secretario de Comercio que le habló a los argentinos de frente, que llamó a las cosas por su nombre y que desde un principio dijo que tenía claro cuál era su tarea y que nos dijo a los argentinos tal o cual aumentan los precios. Los dijo con nombre y apellido. Entonces, esta renuncia de Feletti y esta aceptación de parte del gobierno, y la verdad que uno puede interpretarla que eligió. Es cierto que el poder concentrado en la economía Feletti no lo quería. Bueno, ya está contento. Más allá de las distintas versiones que puede dar un sector o el otro del gobierno o las lecturas sobre este hecho, lo que está claro es que si el gobierno estaba conforme con Feletti, conforme con su control de precios, conforme con su actitud, no lo iba a reemplazar. Entonces, la sensación clara de este momento es que quien lo va a reemplazar no va a ser mejor que Feletti. Es sentido común. Si Feletti llevaba adelante un control de precios, que los empresarios se enojaban, si Feletti llevaba adelante e impulsaba la idea de las retenciones, a lo que el gobierno dijo retenciones no, está claro que el que viene no es que va a profundizar las medidas de Feletti. No hay que pensar mucho, No hay que pensar mucho. Calladito, en silencio, ahí va a estar. Listo. Como ministro de Trabajo, vieron que básicamente no lo conoce nadie. Bueno, ojalá nos equivoquemos, pero la pregunta es, ¿el gobierno se está suicidando? ¿O piensa llegar al 2023 diciendo, ay, no me dejó gobernar el kirchnerismo? Porque lo que está claro es que la política inflacionaria no se conoce. Las retenciones al agro no, las retenciones a la minería no, el control de precios decimos que sí, pero no. La renta inesperada, uno de los grandes versos políticos de los últimos 50 años. No tienen dos líneas escritas en un ticket de supermercado atrás, ese proyecto. Es un verso. ¿Cuál es la política económica que va a beneficiar a los argentinos? Por lo tanto, quiero manifestar con claridad algo que sabemos y que nos duele decirlo. Nos duele desde el campo nacional y popular. Nos duele profundamente. Este gobierno ya falló, Este gobierno ya incumplió lo que prometió a ese 48% que lo votó. Yo sé que duele, pero lo sabemos. Este gobierno incumplió con sus promesas de campaña y ya lleva 3 años. La pandemia, la guerra. Bueno, está bien, sí, en muchos casos, no en otros. La lamento profundamente, pero Alberto Fernández dijo que entre los bancos y los jubilados, elegía a los jubilados y elegía a los bancos. Lo lamento mucho, pero la verdad que cuando Alberto dijo que entre la mesa de los argentinos y el negocio de los privados elegía la mesa de los argentinos, eligió el negocio de los privados. Lo lamento profundamente, pero entre Clarín y la pluralidad de voces eligió Clarín. Lo lamento profundamente, pero la reforma judicial, entre la reforma judicial y una justicia equitativa que reemplace esta Corte, eligió a la Corte. Entre la libertad de Milagros Salas y el acuerdo con Morales, eligió a Morales. Discúlpenme. Pero la pandemia, claro, y Putin y la guerra y lara. ¿Sobre qué sector se recuesta hoy este gobierno? Lo vimos el otro día en la foto con la UOCRA. Se recuesta en un sector de la CGT que brindó con champán con Macri, se recuesta sobre el movimiento Guita, se recuesta sobre la dirigencia del movimiento Guita,
y se recuesta sobre un sector del sindicalismo como Gerardo Martínez, menemista, aliancista, kirchnerista, macrista y ahora albertista. Bueno, nada de los que tienen una gestión real, intendentes, gobernadores, estuvieron en ese acto, porque ellos son los que tienen que lidiar con la realidad de la gente y no la están pasando bien. Sobre este sector no se recostó, sobre el sector que le dio el mayor porcentaje de votos tampoco, sobre Roca sí, sobre Bulgeroni también, porque ellos les van a ayudar a bajar los precios. Bueno, ante esto, ¿hay 2023? Sí, hay 2023 y hay movilización popular. Hay 2023 si dejamos de mirar las noticias desde la televisión de casa y salimos como pueblo, como campo nacional y popular a exigirle a este gobierno que sea aquello que prometió que iba a ser. Ya está. Son 3 años. ¿Cuánto más van a esperar? Bien. Hay 2023. Sí, depende del pueblo. Porque después van a decir, no, perdimos por culpa de el Cuervo Larroque. Bueno, así de mediocre en su discurso está demostrando ser, con todo dolor, este gobierno. Qué cosa, ¿no? La columna de Fernando Borroni. Pero la renuncia de Feletti, empezamos con su voz, elegida por Paula Orman, con Alan Longe y Julián Capazo, nuestros productores. Era un hecho previsible, ¿no? Estaba muy claro que el hombre se tenía que ir, se hizo inevitable cuando pasaron la Secretaría de Comercio y Economía. Ahí uno lo vio venir. Las diferencias da la impresión de que se acentúan, y que se ha creado algo así como una inercia en los dos lados del gobierno. La inercia del Ejecutivo sería dejar que las cosas se decanten solas, apostar a los Pagani, a los Roca, a los Mañeto, la alianza de la derecha económica, apostar a que esa gente tenga un poco de piedad por el país que están devastando con su avaricia sin límite. Es apostar a eso. Bueno, por ahí se les da un día, efectivamente, se levanta Roca, se levanta Pagani o Mañeto y dicen, yo estoy satisfecho, tengo todo lo que quiero comer el resto de mi vida y lo que van a comer mis nietos, mis chosnos, etcétera, así que ahora voy a trabajar un poco por el resto del país. Puede ser. Yo lo veo imposible. Ni siquiera difícil, lo veo imposible, pero si el gobierno cree que un día esa gente que está hambreando a la Argentina, que está provocando un genocidio, porque la gente se muere antes cuando no vive bien, cuando no come. Las vidas se acortan. No es lo mismo la vida de un muchacho de 4 o 5 años al que no alimentan que la de un chico de 4 o 5 años que come lo que quiere. No es igual, ¿eh? No va a vivir lo mismo, no va a tener la misma salud, se va a enfermar mucho más, se va a poder educar mucho menos. Por lo tanto, ojalá que apareciera ese poco de piedad al que apuesta el gobierno, piedad que nos tendría Pagani, que nos tendría Roca, que nos tendría Mañeto, la alianza económica de la derecha de la Argentina. Y del otro lado también la inercia, la lectura de que esa gente no va a hacer nada, que no se puede esperar nada de ellos. Por lo tanto hay que actuar con otro tipo de energía y de decisión, y ahí nos quedamos tildados de un lado y del otro, viendo cómo pasa mayo y cómo los alimentos suben. Parece que un 10% los aceites y los derivados de harina, otros un poco menos, pero en el promedio, otra vez los alimentos serán los que más angustian a la gente porque no se accede a poderlos comprar. Y viendo que la hambruna del mundo no nos deja afuera, igual las cosas siguen de esa manera. El poder real está de fiesta, no le importa nada. Tiene el control del país, de la economía, del dólar, de lo que se exporta, de los medios. Y nos quedamos como esperando a Godot. ¿Se acuerdan? Todos los días esperándolo, pero no llega. Tan absurdo ese esperando a Godot como una realidad en la que lo único que cabe es esperar, esperar y esperar, pero no se sabe qué. Con personajes un poco como los de Beckett, que se aburren sin saber ni cómo entretenerse, mientras solamente esperan. Volvemos a los temas, a las discusiones, a lo que ocurre cuando discutimos con el poder real, que es el que nos enfrenta permanentemente. No nos enfrenta, nosotros nos enfrentamos a él y perdemos. Perdemos por nocaut en el primer round todos los días.
cada vez que salimos a jugar. Y sin embargo nos ponemos de pie, nos cuentan 9 y vamos otra vez a intentar mejorar la situación. Pero cuando uno escucha ciertas cosas que dice, por ejemplo, Alberto Fernández, el presidente, se descorazona de alguna manera en lo que esa pelea significa. Recién escuchábamos a Pablo Moyano que dice, bueno, a veces parece que falta fortaleza política, ¿no? Porque se le puede pedir ayuda al empresariado, a la codicia. Bueno, eso de alguna manera es lo que viene reflejando el presidente. Cuando Alberto Fernández dice que hay un problema de solidaridad, no está descubriendo nada. ¿Qué solidaridad podés esperar de los tipos que siempre se robaron todo? Y los que no sean exactamente ladrones, que se quedaron con todo a través de las dictaduras, etcétera, son tremendamente ambiciosos y no pueden parar de querer ganar siempre más. Y ellos, para ganar más, lo que les luce es que sean miles de millones de pesos, y en miles de millones de pesos cabe demasiado el hambre de millones de argentinos. Ahí está la clave, lo que Roberto Feletti había anunciado cuando trasladan la Secretaría de Comercio y pasa a la órbita del Ministerio de Economía. Él sabía que lo estaban presionando de alguna manera. Él dio 3 puntos, 3 condiciones para seguir trabajando cerca de Martín Guzmán. Te vamos a contar cuáles, en resúmenes, retenciones, cupo a las exportaciones o algo, porque así la pelea la estamos perdiendo. Mientras tanto, el mandatario se refiere de esta manera. Hay un problema de solidaridad en muchos sectores poderosos de la Argentina que es muy seria, y también de sectores menos poderosos, porque el que tiene un almacén también aumenta precios para prevenirse de su sueldo, que tiene una conciencia inflacionaria. Claro. Que ya de por sí escucha que va a subir la nafta y dice, entonces subo todo. Es muy difícil esa pelea, y además es muy difícil en un país donde se deterioró tanto el ingreso de la gente. Bueno, es difícil, dice el presidente. El viernes, Roberto Feletti le entregó a Guzmán estos puntos. El primero, crear un comité de crisis para analizar el conflicto global y el impacto en alimentos. El segundo, achicar la brecha entre precios cuidados y descuidados, porque se calcula que hay un 40% dando más aumento a cuidados. Y el tercero era un mecanismo para desacoplar los precios internacionales. Pero eso ya no puede ser. Eso ya no puede ser. Yo simplemente quiero hacer una pregunta. ¿No se puede o no se quiere? Y en el no se quiere, en el no se puede, muchas veces pasa lo que decís vos, Víctor Hugo. Bueno, vamos, pegamos, nos dan 50 trompadas, retrocedemos, vamos otra vez, la lucha de el campo nacional y popular con el poder dominante. Ahora, la pregunta es si no se puede o no se quiere. En mi subjetividad absoluta, bueno, tengo que volver a la historia de lo que significa en un sector de este gobierno. Entonces pensar que es más, no se quiere o no se puede. Creen en la teoría del derrame. Profundamente creen en la teoría del derrame. Guzmán, Culfas, bueno, ¿cuándo funciona la teoría del derrame? ¿Será nunca. así? ¿De verdad? En el caso de Guzmán, por ejemplo, creer en la teoría del derrame, hasta Stiglitz ha dicho que la teoría del derrame, muchos de los han reconocido que no hay derrame posible. Pero bueno, podría ser que crean en eso. Crean o no crean, la verdad es que no se enfrentan con ese poder real. Puntualmente con el tema de las retenciones, la traba que tiene el presidente Alberto Fernández tiene que ver con el Congreso. La Secretaría Legal y Técnica le dicen que tiene que pasar por el Congreso y que no puede hacer aquello que Mauricio Macri en 2018 cuando cambió y modificó las retenciones, en ese caso por resolución y decreto. Pero además de todo lo que hemos hablado, está el cerrarte caminos. Una de las explicaciones que da Alberto Fernández es: yo no mando tal proyecto porque me van a decir que no. Bueno, yo probaría lo mismo, me parece. Él dice, hay una derrota detrás de eso, entonces, ¿para qué mandar un proyecto de ley? Y ahí vuelvo a la pregunta que dejaba flotando Fernando Borroni, ¿se da o no se da la pelea? Tengo un precio diferente al kilo de carne que se vende en dólares a China. Para eso, las retenciones son un instrumento idóneo. Ahora, necesito una ley para cambiar eso. Claro. Y yo tengo una oposición que claramente dice que no quiere sacar esa ley, que no quiere que se toque ese tema. Claro. Entonces estoy impedido de hacerlo. Me dicen, bueno, pero podrías hacerlo por DNU. No puedo hacerlo por DNU, porque el DNU está estrictamente prohibido para cuestiones impositivas o para cuestiones penales o para cuestiones electorales.
Estoy medio preguntón hoy, Víctor Hugo Lourdes. Está muy ¿La bien. política es el arte de lo posible, como nos enseñaron de chiquitos, o la política es el instrumento por el cual buscamos hacer posible aquello que el orden nos dice que es imposible? Y la política es instrumento de transformación. Si nosotros nos damos las disputas a ver si algo de lo que está establecido lo podemos transformar, la política no sirve para nada. Somos meros administradores de lo que hay. Hay que mover el árbol, mover las ramas para que caiga alguna fruta. Se trata de eso. También podés subir prolijamente con una escalera, cortarlas con una tijera. Esto sería lo ideal, sería lo más correcto para hacer. Pero dado que hay hambre y que la fruta tiene que caer, y la fruta es una metáfora, la fruta es el alimento, es un pedazo de carne, es un pedazo de pan, es un poco de fideos, como ese es el fruto, hay que mover el árbol, porque el árbol es todo este mundo tan pero tan egoísta al que el presidente de la República alude diciendo son insolidarios. Un poco insolidarios, no dice que sean todos los insolidarios que son una vergüenza, son genocidas, están matando a la gente, lo hacen desde muchos años atrás, pero ahora están peor que nunca y aprovechan esa indecisión, le crean condiciones al presidente de la República y al Poder Ejecutivo tales que el presidente antes de actuar ya está pensando que no va a salir. Parece aquello del cuento de alguien que va pensando que le va a pedir la olla prestada a la señora y mientras va caminando hacia la casa para pedirle la olla prestada, va pensando, me va a decir que no, que todavía no la lavó, que esto, que lo otro, y cuando llega a la puerta y la señora le abre la puerta, toca timbre, le abre la puerta y dice no quiero la olla. Es decir, ya de antemano se preparó para que las cosas fueran de esa manera. Por eso la vicepresidenta, cuando habla de no estar honrando la esperanza que depositaron en la fórmula del Frente de Todos en 2019, tiene que ver con esto. Más allá que se gane o no la pelea, que no se la presente en esta batalla, tiene que ver con una falta de corresponsabilidad. Es importante esta noticia que trae Alan. ¿Por qué? Porque hay que empezar a leer el mapa de la política interna del Frente de Todos. El último acto de la UOCRA, de un Gerardo Martínez, de 1990 que asumió la UOCRA hasta hoy. Menemista, de la Ruista, macrista, todo lo que hizo falta hacer para llegar 30 años conduciendo la UOCRA. En ese acto no hubo gobernadores. En ese acto hubo un solo gobernador, apenas hubo intendente. ¿Y qué están haciendo los gobernadores? Se empiezan a reunir, y no es la primera vez, se empiezan a reunir y empiezan a marcar también una agenda que parece que el sector de Alberto Fernández no tiene en cuenta. Esto que acaba de contarnos Alan empieza a hablar de que ya no es que los gobernadores apoyan incondicionalmente a Alberto, sí en términos de cuidar su gobierno, pero ya no en términos de todas las políticas.